Pues mis hermanos, vamos a comenzar. Bueno, más bien yo voy a comenzar a continuar, pero realmente llevamos estudiando ya algunas sesiones el libro de Deuteronomio con mi hermano Abraham Velázquez. Voy a compartir pantalla, hermanos, permítanme un momentito. Perdón, hermanos, todavía invento hombre blanco. No había abierto la presentación, pero ya estamos aquí, hermanos. Vamos a estudiar juntos los capítulos 6 al 10 con mi hermano Abraham Velázquez. Estudiamos del capítulo 1 al 5 de Deuteronomio, que con él, hermanos, ya vieron lo que significa el libro, ¿verdad? ¿Alguien me quiere decir qué significa Deuteronomio? O sea, son dos palabras, deuteros y nomios. No sé si alguno de ustedes se acuerda y quiere abrir su micrófono, nos diga lo que el libro significa, el nombre del libro, ¿no? Bueno, deuteros significa algo así como lo segundo. Deuteros es dos o segundo. Y nomios es la ley. Entonces es como la segunda ley o la repetición de la ley o la ley por otra vez, ¿no? Por segunda vez. Y bueno, algunos hacen distinción, ¿eh? Porque no es lo mismo decir la segunda ley que decir la ley por segunda vez. No es lo mismo, ¿verdad? Porque decir la segunda ley significaría como que hay una primera ley y luego una segunda ley. Y decir la repetición de la ley o decir la ley por segunda vez es repetirla, ¿no? Ya iba a decir un pleonasmo que luego usamos mucho de decir volver a repetir. No, pues es que repetir es hacer de nuevo, ¿no? Es lo mismo. Y no sé cuál de las dos acepciones crean ustedes que es la correcta, hermanos. ¿Cuál creen que es la correcta? ¿Es una segunda ley o es decir la ley por segunda vez? Repetir la ley. Diga usted ¿cuál, hermana? La ley por segunda vez. La ley por segunda vez. Ajá, muy bien, muy bien. Sí, yo creo que la acepción me parece a mí que la más correcta. Eh, Sin embargo, hermanos, fíjense que también aquí pareciera como que se extiende, ¿no? La ley eh, a a la cuestión de los mandamientos y estatutos y también eh, como que le podríamos decir la segunda ley porque esta ley ya está dada para otra generación de israelitas, ¿no? Estudiaron ya con mi hermano Abraham Gordillo, creo que dio la primera sesión y luego continuó mi hermano Abraham Velázquez, que aunque tradicionalmente se atribuyen los 5 libros de la Biblia, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se le atribuyen tradicionalmente a Moisés. Bueno, muchos estudiosos han encontrado que difícilmente Deuteronomio pudo haber sido escrito por Moisés, puesto que describe su muerte, ¿no? Es decir, ya empezando por ahí, pues sería muy difícil que alguien escribiera, pues me subí al monte Nebo y ahí pude contemplar la tierra y ahí está enterrado mi cuerpo y nadie sabe. O sea, difícilmente alguien pudo escribir eso de sí mismo. ¿Sí me explicó? Yo creo que esto ya lo explicaron muy bien mis hermanos, solamente quería recapitular un poquito eh, cómo comienza este libro, porque nosotros lo que vamos a ver es los capítulos 6 al 10.
Aquí, hermanos, a mí me gusta siempre como que tomar los subtítulos que traen las Biblias. Si usted abre su Biblia, se acuerda que siempre vienen ciertos subtítulos como para decirnos de qué va a tratar, ¿no? Y a mí me gusta comenzar así porque como que de alguna manera nos vamos situando en qué es lo que va a pasar en los capítulos que vamos a analizar. De hecho, aquí nada más escribí los subtítulos del capítulo 6, 7 y 8, ¿sí? Que, bueno, al ritmo que nos hemos estado yendo, yo creo que no vamos a llegar muy a ver todo esto. De lo que se trata, y ustedes que han estado aquí fielmente, hermanos, saben que no es el irnos rápido, sino el ir preguntando, comentando y de alguna manera pues reflexionando y aprendiendo más de la palabra de Dios. Entonces aquí en mi Biblia, que es versión 60, los subtítulos que se encuentran desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8 son estos que ven ustedes. Y nada más para verificar que sí me estén oyendo bien, me gustaría que alguno de ustedes abriera su micrófono y leyera esta lámina, hermanos, los subtítulos que aparecen aquí. Del capítulo 6 al capítulo 8, ¿qué temas vamos a ir tocando? Adelante, mis hermanos. Te ayudo, Dani. Muchas gracias, Arelita, sí, gracias. Sí, el gran mandamiento, Ajá, exhortaciones a la obediencia, sí. advertencias contra la idolatría de Canaán, Ujú. un pueblo santo para Jehová, bendiciones de la obediencia, la buena tierra que han de poseer, amonestación de no olvidar a Dios, y Dios destruirá a las naciones de Canaán. Muy bien, muchas gracias, Arely. Vamos a ir viendo, pues, hermanos, estos temas que, pues, pueden ser muy pequeños o muy grandes. Realmente, por ejemplo, con el primer punto, yo creo que nos vamos a pasar una buena parte de esta sesión, hermanos, porque aquí se encuentra el gran mandamiento, ¿verdad? En el capítulo 6 está contenida la oración que el pueblo judío recita una y otra vez, y yo creo que, no sé si alguno de ustedes opine lo contrario, me dicen, por favor. Pero yo creo que también nosotros, hermanos, tendríamos que recitar el Shema, el Oye Israel, ¿no? Que se encuentra en este capítulo 6. Dice, después vamos a ver, acuérdense cuál es el grande mandamiento, si se acuerdan, ¿verdad, hermanos? A ver, alguien abra su micrófono y me dice, cuando a Jesús le preguntaron, ¿no? ¿Cuál es el primero y más grande mandamiento? ¿Qué contestó el Señor? ¿Se acuerdan? Amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Becky ya me dijo dos, ¿no? Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien. Sí, claro. Gracias, hermana Sarita. Becky, bueno, me contestó como contestó el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios, es decir, citó estos versos que vamos a estar estudiando y dijo, y el segundo es semejante, está al mismo nivel que este y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí en Deuteronomio 6, el que está contenido es el primer mandamiento, el que me hizo favor ahorita de citar mi hermana Sarita. Y después, hermanos, en este mismo capítulo, no sé si quieran ir, por favor, moviendo su Biblia. Miren, voy a leer los primeros versos de capítulo 6 de Deuteronomio. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y a partir
del verso 3 al verso 5 está esta oración o este mandamiento de Shema Israel. Shema quiere decir oye, escucha, pon atención. Que está en el verso 3, oye pues, oh Israel, así comienza esta oración que está escrita en este libro. Y después del verso 10, voy a leer el verso 10, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y empieza a citar esta parte, exhortaciones a la obediencia, es decir, una vez que entres a la tierra prometida, Dios exhorta al pueblo, vas a entrar a la tierra, pero allí hay otros pueblos, ¿sí? Lo primero que va a pasar es que yo los voy a hacer que huyan delante de ti, pero te exhorto, te pido que me obedezcas, porque ¿qué pasa con el ser humano? Fíjense, hermanos, que no sé si ya sea parte de la naturaleza del ser humano. Yo creo que no, pero más bien vamos aprendiendo como que a hacer las cosas no muy bien. A veces le estamos pidiendo a Dios, ¿no? Y Dios nos da. Y nos da en abundancia. Y no tengo de qué decirles a ustedes, hermanos, que ustedes saben de las bendiciones de Dios. Pero una vez que uno recibe la bendición, a veces se olvida uno de por qué vino esa bendición. Y esa bendición vino por el amor de Dios y que por amor a Dios nosotros le obedecemos. Y entonces muchas veces decimos, bueno, pues yo ya tengo la bendición, ya me relajo un poquito y ya no obedezco tanto. Y entonces aquí Dios le advierte al pueblo, una vez que entres y cumpla yo la promesa que te he hecho, ¿sí? No te olvides de mí. Dice esta parte de aquí del capítulo 6, del verso 10 hasta el final del capítulo, que es el verso 25. Después, en el capítulo 7 comienzan las advertencias, que es el punto 3 que tenemos aquí. ¿Ya lo vieron? Aquí en la lámina dice advertencias contra la idolatría de Canaán, y en mi Biblia es el subtítulo que tiene el capítulo 7, hermanos. Repito, es la versión 60 y trae estos subtítulos. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás. Estoy leyendo el verso 1 del capítulo 7. Para tomarla y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y empieza Dios a decir que advertir al pueblo contra la idolatría. Estos pueblos son idólatras, tú no harás como ellos, y para que no haya ningún problema de que te contamines, destrúyelos, porque si no queda personas que tengan esa cultura y esa forma de creer, no habrá manera de que te contaminen. Sin embargo, bueno, vamos a ir estudiando poco a poco que la contaminación muchas veces no está fuera de uno, ¿verdad, hermanos? A veces la contaminación ya está dentro de uno. Es decir, ya uno adentro tiene ciertas creencias, ciertas formas de ver la vida, ciertas formas de ver las cosas, que luchan contra la forma de vida que Dios nos propone. El siguiente subtítulo, que es del verso 6 al verso 11 del capítulo 7, ¿sí me están siguiendo, verdad, hermanos? ¿Cuál sería el siguiente subtítulo si me están siguiendo? Uno fue el gran mandamiento, exhortación, ¿perdón? Un pueblo santo para Jehová. Eso, muy bien, hermana Sarita. Un pueblo santo para Jehová. Y ya sabemos lo que significa santo para Dios, ¿verdad?
Santo para Dios significa apartado. Y apartado, hermanos, santo significa apartado en dos sentidos. Este concepto tiene dos vertientes. Una, apartado para un propósito específico que Dios tiene. Y dos, apartado de todo mal. Lo que Dios considera el mal, de eso es lo que Dios considera santo, apartado de todo mal. Y hace alusión, hermanos, para mí, al Génesis, al pecado de Adán y Eva. ¿Sí? ¿Cuál árbol fue el que Dios les prohibió? ¿Se acuerdan? Habían dos árboles en el centro del huerto del Edén. Uno era el árbol de la vida y el otro. La ciencia del... Muy bien, Becky, muchas gracias. El árbol de la ciencia, del bien y del mal. Muy bien. Fíjense que no sé si les pasó, espero que no, porque luego a mí me pasan cosas que yo creo nada más esta mente un poco reborujada, como decía mi abuelita, le pasa, ¿no? Yo cuando leí por primera vez aquí, yo decía, bueno, que Dios no quiere que el ser humano tenga conocimiento, que tenga ciencia. Yo así leía esto y decía, pues ¿por qué es así Dios? ¿Por qué no quiere que nosotros tengamos conocimiento? Pero no leía yo bien, hermanos. La escritura dice el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Es decir, no es un árbol de la ciencia de la biología y de la física y de las matemáticas, no. Es de la ciencia del bien y del mal, es decir, el saber lo que es bueno y lo que es malo. Y el pecado del ser humano fue que él dijo, no, Dios dice que esto es bueno y esto es malo, pero yo tengo mi propio modelo. Yo voy a investigar y voy a dar mi opinión de lo que es bueno y de lo que es malo. Y así hemos llegado a esta humanidad en la que vivimos ahora, ¿no? Fíjense que, bueno, no me escandalizo, hermanos, yo creo que ustedes tampoco, pero más bien lo digo como una prueba de entre muchas de cómo está viviendo esta humanidad. Fíjense que estoy yendo a la UNAM una vez a la semana y me sorprendió mucho que un día cerraron la facultad y pues yo pregunté, ¿qué pasó? Me dicen, no, pues es que los grupos de LGTB cerraron la facultad. Dije, ¿por qué? Es que quieren tener un baño neutro. Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué significa eso? Perdónenme. Se empezaron a reír de mí, me dijeron, ¿cómo no sabes qué es un baño neutro? Que no, no, no. Ah, pues es un baño en el que pueden entrar hombres y mujeres porque nosotros no somos ni hombres ni mujeres o somos las dos cosas. Y entonces, queremos un baño neutro y si no nos lo dan, vamos a seguir con el paro aquí y no los vamos a dejar. Y yo al pensar en esto, cuando venía de regreso, venía reflexionando y dije, bueno, no cabe duda que en esta humanidad el concepto de bien y de mal no es el mismo que Dios tiene. Esta humanidad dice, esto es bueno, cada quien que tenga la preferencia que quiera, y si se quiere desnudar en un baño delante de hombres siendo mujer, pues que se desnude. Si quiere hacer el baño un hombre delante de una mujer, pues que lo haga. Y yo dije, caray, de veras el concepto de lo que es bueno y de lo que es malo es muy diferente del concepto que Dios tiene, ¿no? Y por eso aquí esta sección se llama Un pueblo santo para Jehová, porque en estos versos, del verso 6 al verso 11 del capítulo 7, Dios dice, bueno, guarda el pacto que has hecho conmigo, yo ya te he dicho lo que es malo y lo que es bueno. Haz lo que es bueno y apártate de lo que es malo, según mi concepto. Si confías en mí, en mi sabiduría, en que yo te hice,
Entonces yo sé lo que es bueno y lo que es malo para ti. Aprende a confiar en mí. El siguiente punto dice bendiciones de la obediencia. Y aquí, bueno, creo que es muy fácil deducir de qué va a tratar, ¿no? Es decir, hay una serie de bendiciones que vienen a partir de la obediencia a Dios. Y luego Dios habla ya en el capítulo 8, hermanos, el verso primero, capítulo 8, verso primero. No sé si alguno de ustedes me esté siguiendo ahí en su escritura y me pueda leer el verso 1 y el verso 2 del capítulo 8. ¿Sí me ayuda? Sí, te ayudo. Gracias, Becky. Ah, ¿alguien más dijo yo? Ah, ¿quién más dijo yo? Yo. Ah, la hermana Yoyis, que ella lea. Ah, hermana Lolita. Gracias, Becky. Gracias. Adelante, hermana Lolita. Capítulo 8, verso 1 y verso 2. Perdón, Becky. Sí. La buena tierra que han de poseer, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entráis y poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Amén. Amén. Este capítulo, hermanos, a mí me gusta mucho porque no sé si ustedes se hicieron alguna vez la pregunta. Gracias, hermana Lolita. Eh, ¿Por qué Dios? Yo fíjense que de niño hasta decía, ¿por qué Dios fue tan cruel de tener 40 años en el desierto al pueblo? Yo decía, a ver, me acuerdo que le preguntaba a mi papá, oye papá, pues que los israelitas no sabían de geografía, Moisés no sabía hacia dónde estaba el norte, no tenía una brújula, un imán, un instrumento para decir, pues el norte está para allá, nosotros vamos hacia el oriente, pues ya sabemos hacia dónde está, ¿no? Si sabemos dónde está el norte, sabemos muy bien hacia dónde está el oriente, que generalmente pues está a mano derecha, ¿no? Si se para uno viendo hacia el norte, el oriente está hacia la mano derecha, ¿no? Y además pues es muy fácil porque el oriente es por donde sale el sol, ¿no, hermanos? Entonces si uno ve por dónde está saliendo el sol, dice pues hacia allá es el oriente. Y yo le decía a mi papá, ¿cómo es posible que un pueblo se pierda durante 40 años? Me decía mi papá, pues es que Dios no los dejaba entrar a la tierra prometida y seguían dando vueltas en el desierto. Y yo decía, ay, qué Dios tan cruel. O sea, ¿cómo es posible que haga eso? Pero fíjense que aquí el capítulo 8, hermanos, lo vamos a ver detenidamente. Nos dice cuál fue el propósito de Dios al tenerlos esos 40 años en el desierto. Fíjense que muchas veces pensamos que nada más fue un castigo de Dios, pero no. El capítulo 8 nos dice muy bien cuál era el propósito de Dios de que ese pueblo estuviera durante 40 años. Porque generalmente si yo les hubiera preguntado, ¿por qué Dios los hizo estar ahí 40 años? Yo sé que muchos de ustedes que son estudiosos me hubieran dicho, pues porque tentaron a Dios en las aguas de Masá y Meribá, y ahí tentaron a Dios y Dios dijo, por haber hecho esto, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida y el pueblo va a vagar 40 años. Fíjense que el capítulo 8 creo que nos explica mucho mejor cuáles fueron los motivos de Dios, las razones de Dios para tener a Israel 40 años en el desierto. Finalmente, hermanos, en el capítulo 8 también, del verso 11 al verso 20, dice aquí el subtítulo, amonestación de no olvidar a Dios. ¿Alguien quiere leer el verso 11, por favor, del capítulo 8? Verso 11 del capítulo 8.
Yo, hermano, Por favor, hermana Sarita, gracias. cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Amén. Gracias, hermana Sarita. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Sí? Y aquí estos versos del 11 al 20 del capítulo 8 nos van a decir qué significa para Dios que no nos olvidemos de Él. A veces decimos, no, pues nada más es recordarlo, sí, pero fíjense que aquí, no sé, yo le llamo recuerdos intencionados o recuerdos proporcionales o propuestales, porque aquí se recuerda con un propósito, hermanos. O sea, Dios dice, acuérdate, no te olvides por esto y para esto. Es decir, Dios nos dice, ¿de qué sirve el acordarse de algo o de alguien? ¿Sí? Es decir, hay recuerdos, hermanos, que nos son útiles y nos sirven para hacer algo. Hay recuerdos que simplemente nos pueden deleitar o nos pueden poner tristes o enojar, pero hay recuerdos que si los tenemos presentes nos impulsan para hacer algo. Y ese es el propósito de Dios cuando dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Y el subtítulo que tiene el capítulo 9, en la primera parte, dice Dios destruirá a las naciones de Canaán. Y aquí, bueno, pues Dios le dice a Israel que los 7 pueblos que habitan Canaán van a ser destruidos por él. Y que le recalca a Dios, fíjense que le recalca a Dios muchas veces a Israel, un hecho pues inusual, hermanos, ¿no? Que también a lo mejor vamos a tener que reflexionar sobre ello. Es decir, Dios, en este caso, Él es el que destruye a estos pueblos y parecería una cuestión injusta, hermanos, el que yo por la fuerza entre a la casa de alguien, destruya a una familia que habita ese lugar y me quede con su casa y con todos sus bienes, con sus árboles, su ganado, todos sus bienes, incluida su casa. Visto así, parecería como un acto de alguien malvado, ¿no, hermanos? O sea, esa es nuestra lucha, ¿no? Contra la gente que abusa de otros, que destruye a otros y se queda con sus propiedades, ¿no? Y fíjense que aquí lo que Dios hace y se lo dice a Israel es, yo los voy a destruir. Tú vas a tener unas casas que tú no construiste, ¿sí? Vas a tener un ganado que tú no criaste, vas a disfrutar de los frutos de árboles que tú no sembraste ni vas a tener pan a partir del cereal que tú no sembraste. Y eso va a ser lo que yo voy a hacer por ti. Entonces vamos a reflexionar también en esas partes, hermanos. Bueno, juntos vamos a tratar de encontrar qué fue lo que Dios hizo y por qué lo hizo. Y fíjense que es por esto que muchas personas que a lo mejor leen muy superficialmente la escritura o estudian muy superficialmente la escritura, que tachan a Dios, dicen el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Es un Dios cruel, es un Dios injusto, es un Dios que le da preferencia a un pueblo sobre los demás y es un Dios que destruye, ¿sí? Para darle a su preferido, destruye a otros, ¿no? Entonces, vamos a ir pensando y reflexionando sobre estas cosas, porque por supuesto que nuestro Dios siempre tiene sus razones y además, no sé cómo vean ustedes, hermanos, esto anda muy en boga, sobre todo ahora,
Yo he oído hasta predicadores ahora en la iglesia de Dios que dicen es que uno es el Dios del Antiguo Testamento y otro es el Dios del Nuevo Testamento. Es que el Dios de Jesucristo no es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y yo digo, híjole, pues Dios es el mismo, la Escritura dice ayer, hoy y mañana, ¿no? Dios es el mismo y es el eterno y no podemos acusarle de injusticia o achacarle alguna cosa simplemente porque nuestro entendimiento a lo mejor es muy corto o estamos interpretando mal la Escritura. Bien, quise hacer este recorrido, hermanos, de los capítulos que vamos a ir estudiando, pero bueno, nos vamos a ir deteniendo en algunas de estas cosas. ¿Alguien quiere leer este verso, hermanos? Que está en Deuteronomio 6, del 5 al 7. Ayúdenme, hermanos, abra su micrófono, por favor, y léame. Está aquí lo que está escrito en la lámina, que dice, ¿y estas palabras? ¿Sí las alcanzan a ver? Sí, ¿quieres que te ayude, Dani? Por favor, Andy, por favor, mi hermano. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Amén. Deuteronomio 6, 5, 7. Gracias, Andy. Amén. ¿A qué palabras está haciendo alusión, hermanos, aquí? A propósito, dejé incompleto esto, ¿no? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles son las palabras que Dios le está mandando? El gran mandamiento, el Shema. Muy bien. ¿Lo quiere leer, hermana Sarita, por favor? Del verso 3 al verso 5, ¿verdad? Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Hasta ahí o el 8 también? El 8 también, por favor, y el 9, por favor, hermana Sarita. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí hay muchísimas cosas que analizar y que ver, hermanos. Dice Shema, oye Israel, lo que acaba de leer mi hermana Sarita, y el mandamiento realmente está en el 4 y el 5. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Fíjense, no sé si alguien tenga otra traducción, hermanos. Antes de que yo cite otra, que diga algo un poquito diferente en el verso 4, capítulo 6, verso 4. Sí, hermano. Aquí ver, dicen, hermano. Sí, hermana Sarita, por favor. Dice 4, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ok. Gracias, hermana Sarita. Fíjense que les voy a leer una traducción que tengo aquí. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios es un Señor. Y fíjense que en esta traducción, pues como que hay una diferencia, como que nos está diciendo, es uno
entre muchos dioses, o como leyó en la versión de mi hermana Sarita, es el único entre muchos dioses, ¿no? Es decir, así lo han interpretado algunos, porque dice aquí, oye Israel, Jehová nuestro Dios es el único, o es uno de los dioses, o es el único de los dioses, o el más poderoso de los dioses. No sé, hermanos, no sé, es que se los digo porque hoy anda mucho esta interpretación. No sé, inclusive no estuve en todas las sesiones con mi hermano Abraham Velázquez y la primera con mi hermano Abraham Gordillo. Se habla ahora de que lo que la Biblia nos dice es una cuestión evolutiva. A ver si me puedo explicar. Es decir, todos los pueblos, incluido Israel, eran idólatras. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Todos los pueblos tenían muchos dioses. Y poco a poco se dio un proceso muy curioso. Hubo pueblos que cada vez tuvieron más dioses, pero hubo pueblos que fueron reduciendo a pocos dioses, hasta llegar a uno. Esto es la manera en que muchos explican el que se llega aquí en Deuteronomio a el monoteísmo, ¿no? Es decir, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, Jehová es el único Señor, ¿no? O el único Dios, dirían otros, porque, no sé, hermanos, déjenme buscar aquí en mi Biblia interlineal, a ver cuál es la palabra original en hebreo. Dice, Shema Yisrael, Jehová, Elohim, Jehová, Ehad. Ajá, sí, bueno, aquí la traducción correcta parece ser esta, hermanos, que trae nuestra Biblia, que dice, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Es uno. Y esta declaración, hermanos, es muy importante porque se nos dice ahora que Israel tomó el monoteísmo. El monoteísmo es, por supuesto, el tener un solo Dios, ¿verdad? Que Israel no fue el primero que hizo esta declaración, que ya la había hecho un faraón egipcio, Akenatón, y que él quiso llevar a Egipto al monoteísmo y que inclusive de ahí fue de donde tomó Moisés el que nada más había un solo Dios. Hay muchos historiadores que dicen que esto es totalmente cierto, hermanos. Sin embargo, yo he cuestionado a algunas personas que hacen estas aseveraciones y les digo, ¿y entonces por qué siendo faraón no se impuso el monoteísmo? Porque pues faraón era un dios para los egipcios. Él pudo haber puesto la religión que él quisiera y cambiar el sacerdocio de manera que se enseñara que fuera un solo Dios, ¿no? Sin embargo, hermanos, dicen, no, pues es que el movimiento de Akenatón fracasó cuando él murió. Y yo digo, bueno, pues entonces no se me hace tan sólido ese argumento ni esa explicación, hermanos, de que un faraón haya sido monoteísta y quisiera imponer esto al pueblo y el pueblo no quiso. O sea, a mí me suena a que este único Dios que Akenatón ponía, el concepto es muy diferente, es decir, no era un Dios
nuestro Dios es espíritu, ¿no? Nuestro Dios es invisible. Y en cambio, para Kenatón, el único Dios era el sol. Es decir, ese era el origen de todo y él decía que era el único Dios y todo lo demás había nacido del sol. Es decir, no dejaba de ser una idolatría. Entonces, perdónenme, hermanos, por favor hagan comentarios o preguntas porque no sé si en vez de ayudarles los esté yo confundiendo más, ¿no? ¿Ustedes creen que esta postura de Akenatón haya sido de donde Moisés tomó la postura monoteísta? Hermana Lolita creo que quiere decir algo, ¿verdad? Abra su micrófono, hermana Lolita, por favor. Ay, no la escucho, hermana. No, Ah, ya. Dani, No, ¿verdad? no, Dani, no. No, yo también creo que no, hermanos. Hay muchos cuestionamientos que se le pueden hacer a esta hipótesis, ¿no? A esta suposición. Y la más fuerte es, hermanos, que el Dios único que proponía Kenatón no es el mismo Dios que se le revela a Moisés y a Israel. Simplemente la aseveración en los mandamientos o el mandamiento en el que dice que a Dios ni lo debemos de imaginar como un objeto, es decir, porque el mandamiento dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, es decir, no imagines a Dios. Dios es invisible, no lo pongas al nivel de un objeto, ¿no? Y esto pues lo hemos discutido mucho en sesiones anteriores también. Becky tiene aquí levantada la mano. Iván, Becky, adelante por favor. Dani, perdóname, estaba leyendo la Biblia interlineal. Sí. Justamente dice aquí, la definición es que es uno y también es primero. Entonces, el Ok. Dios que nosotros tenemos es el primer Dios y es el único Dios. Ok. Muy importante la aseveración que hace Becky, hermanos, porque miren, no solamente es el Dios primero, como nos está muy bien diciendo Becky, porque cuando decimos nada más es el Dios primero, bueno, es que de él se derivaron otros dioses, ¿no? Pero lo que dice Becky es que la traducción más correcta o la interpretación más correcta sería que es el primero y el único, ¿sí? Ejad en hebreo significa, como nosotros decimos en griego en el Nuevo Testamento, el alfa, ¿no? Ejad es el inicio de todo, ¿sí? No sé si me estoy explicando, en griego, para decir lo primero o el origen de todo se dice alfa, ¿no? El alfa y el omega, que no tienen ni principio ni fin, ¿verdad? Entonces en hebreo se usan los números en vez de usar las letras y se dice Ehad. Ehad significa el primero y el origen de todo, el único, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando? Ok. Si no, hagan preguntas, o a lo mejor, si todavía no la tienen muy hecha la pregunta o lo estoy confundiendo, pues, díganme, Dani, a ver, explícame mejor esto, ¿no? ¿Sí? O hagan algún comentario o pregunta. Aquí está. Qué bueno, Abrancito. Ayúdame, por favor, Abrancito Gordillo. Adelante, mi hermano. Bueno, no sé, gracias, Dani. Pasamos. No sé si te pueda ayudar mucho. ¿Me vas a ayudar o me vas a empujar? Sí. Adelante, Abrancito. Mira, yo considero dentro de otras cosas paralelas y que ya se abordaron anteriormente, es que realmente el Dios de los hebreos, déjenme así decirlo, ya era un Dios conocido. No es que se haya revelado por primera vez a los hebreos. El Dios, el Elohim, era un Dios ya conocido en otros pueblos desde antes.
ya sabían que existía. Y una evidencia indirecta, pues es por ejemplo cuando Abraham regresa de De la guerra. la guerra y da el diezmo al sacerdote del Dios Altísimo, o sea, al sacerdote del Shaddai. Y también hay otra referencia con Yetro, ¿no? Yetro también se presume que conocía al Dios que vivía en la montaña, al Shaddai, pues precisamente al Shaddai, el Dios de la montaña. Entonces yo creo que era un Dios ya conocido, pero los pueblos lo habían asimilado como uno más en su panteón de Dios. Entonces, yo creo que los hebreos ya lo conocían. Es más, esa es una idea mía. Abraham ya conocía al Dios con el que empieza a hablar, pero era uno entre muchos. Pero cuando él empieza a hacer sus pactos, déjame así decirlo, entonces él empieza precisamente a aclarar las cosas, ¿no? Y pienso que esta parte pues es una aclaración de parte de nuestro Dios, ¿no? El hecho de decir, sí, mira, hay muchos, pero no, yo soy el único, ¿no? Entonces, no sé si el comentario ayude en algo, Dani, pero ahí te lo No, yo dejo. creo que sí, Abrancito. No, muchas gracias. Muchas gracias, Abrancito. Claro que sí, nos ayuda. Es decir, lo que mi hermano está planteando, déjame ver si lo entendí bien. El conocimiento de un Dios único, hermanos, llegó por dos vías, me parece a mí, ¿no? Una fue que todos los pueblos pudieron haber hecho la deducción de que así como los seres humanos nos organizamos y finalmente hacemos una especie de pirámide y hay unos que están por encima de otros hasta que llegas hasta arriba de la pirámide y hay uno que está por encima de todos, ¿no? En palabras de Pablo, ¿no? Alto está sobre alto y uno más alto por encima de todos. Yo creo que por este camino de la deducción, muchos pueblos pudieron haber llegado a decir, ok, hay muchos dioses, pero ¿quién será el que está por encima de estos dioses? Y entonces fueron pensando que tenía que haber uno por encima de todos y por eso le llaman el Shaddai, el Todopoderoso, ¿no? Es decir, habían dioses que tenían ciertos poderes limitados, vamos a decir, ¿no? Pero había uno que lo podía todo, el Todopoderoso, ¿no? Y la otra vía por la que se pudo haber llegado a este conocimiento del único Dios o del Dios uno, es la revelación, hermanos. El que a algunas personas se les haya revelado, el que ellos estaban en un contexto donde había muchos dioses, pero que a estas personas se les revelara que había un Dios que era el que estaba por encima de todos los dioses, ¿sí? Y como acaba de citar mi hermano Abrancito Gordillo, cuando Dios va escogiendo a ciertos hombres, como en el caso de Abraham, les comienza a revelar y a decir, sí, dices bien, yo soy el Shaddai y soy Elohim. Porque fíjense que Elohim es plural, hermanos. Realmente no es Dios, Dios es Él, ¿no? Pero Elohim es dioses, es plural. Y muchos han dicho aquí, bueno, es que aquí está la cuestión de la Trinidad, ¿no? Y son muchos dioses. Pero fíjense que en español, no sé si existan, pero creo que sí existen adjetivos que llamamos, sustantivos colectivos. Por ejemplo, decimos la gente, ¿no? La gente, ¿cuántas personas son? ¿Es una persona o son muchas? Son muchas, es plural, pero decimos la gente es o la gente son. No decimos la gente es, o sea, le agregamos un verbo en singular, hermanos.
¿no? Lo cual implica que estamos hablando de un colectivo o de algo que es un poder en singular, ¿sí? Fíjense que en inglés sí usan algunas personas el nosotros, el we, y le agregan a we, a nosotros le correspondería were en pasado, ¿no? Que sería el plural del verbo. Pero muchos dicen we was. O sea, sobre todo la gente de color, la gente negra, usa mucho esta expresión y muchos dicen, bueno, es que son gente baja, ignorante. Yo digo que no, hermanos, yo creo que ellos están haciendo alusión a una forma de sus ancestros africanos de aplicar el singular a este nombre. Y en el caso de Elohim, más que un plural, de lo que se está hablando es de el único que concentra el poder de todos los dioses, ¿sí? Al menos así lo interpretan muchos estudiosos judíos sobre todo, ¿no? En Elohim no es que sean muchos, es que es uno, pero se está usando la palabra en plural para implicar que en él se concentra el poder de todos, ¿no? Ivancito y Becky, adelante, por favor. Sí, quiero comentar, Dani, que también la revelación, Dios se revela al pueblo a través de todos los milagros que él hizo cuando cruzaron la tierra, ¿verdad? Para poseer la tierra que ellos iban a tomar por heredad. Dios se reveló a través de todo ese tiempo con ellos, cuando abrió el mar, cuando el agua se convirtió en sangre, cuando estaban con el faraón, cuando los guiaba la antorcha de noche, ¿verdad? Una luz que los guiaba de noche, de día una nube, con el maná. Dios se reveló con el pueblo, entonces les está diciendo aquí, oye Israel, Jehová uno es, soy el único, soy el primer Dios que ustedes han conocido, el verdadero, el único, no hay más, Muy porque ellos bien. conocían otros dioses en Egipto, ¿no? Pero él Claro. está haciendo la aclaración aquí, que él es el único Dios. Por eso dice, Jehová uno es. Muy bien. Dani, ¿me permites leerlo de Facebook? Sí, y ahorita, Ivancito, por favor. Perdóname, hermano Iván, no lo vi, perdóname. Era para lo mismo de Facebook, gracias. Adelante, Arelita. Adelante. Dice nuestra hermana Judith Orduño, Dani, pasa vos. El monolatrismo es un concepto que ayuda a entender esto, ya que el pueblo de Israel se cree que fue monólatra por aceptar la existencia de otros dioses, pero que había un dios que estaba por encima o era el más importante. Ok. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias, Arely. Ivancito, adelante. Espérenme, es que soy de otra generación y alguien me quitó el mapa. Te pasó como a mí, mi hermano. Al principio no podía poner la presentación, pero ya está. Sí. En mi concepto, cuando se dice el primer Dios, el primer Dios, lo que concreta todo esto es cuando dice es el único Dios, sino en un pueblo que estaba creado en una cultura de muchos dioses, el énfasis que se le da es al único Dios. No es que existan otros dioses, porque cuando decimos es el primer Dios, entonces quiere decir que hay 2, hay 3, hay 4 y hay 5 dioses. Pero lo que trata de decir aquí la escritura, y como bien lo han explicado ustedes, solamente se está tratando de único. Pero el pueblo vivía en un ambiente donde ellos conocían que había muchos dioses. No sé si me da a entender por la cultura egipcia que traían, por las tradiciones que traían ellos, por las cosas tan arraigadas que traían, pero realmente lo que está diciendo la escritura es que solo hay un Dios.
Ese es va para allá mi comentario. Gracias. Gracias, Ivancito. Bueno, no sé si pueda tratar de unir estos conceptos de los que se están hablando, hermanos, la monolatría y el monoteísmo. Es muy probable, hermanos, que en un principio, como dice Judith, Israel no haya sido monoteísta, sino monólatra, ¿no? Pareciera ser, si leemos con atención la escritura y la historia humana, que la historia de los dioses es una historia, o la historia de los pueblos es una lucha, no entre los pueblos, sino más bien entre sus dioses, ¿no? Es decir, yo lucho contra ti y te he vencido porque mi Dios es más poderoso que el tuyo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el nombre que citaba Francisco Gordillo, el Shaddai. Es decir, tiene que haber un Dios que es más poderoso, ¿no? El todopoderoso, el que todo lo puede, el que puede vencer a todos los demás. Yo creo que en este contexto, hermanos, fue que sucedió lo que dice ahora mi hermano Iván. Lo que Dios quiso hacer, y también lo que dijo Becky, fue mostrar que Él era un Dios más poderoso, que Él era todopoderoso. ¿Se acuerdan lo que pasa cuando Moisés y Aarón llegan a la corte de Faraón? Que arroja su vara y se convierte en serpiente, ¿se acuerdan? Y luego Janes y Jambres, los sacerdotes egipcios, también arrojan sus varas y también se vuelven serpientes. Pero ¿qué pasa con las serpientes de Janes y Jambres, de los sacerdotes egipcios? Se las come la Se serpiente. las come. Exacto, es decir, es una demostración pública, porque también los egipcios decían, pues nuestros dioses son más poderosos. Y es una demostración pública que Dios está haciendo. Yo soy el Todopoderoso. Y si ustedes creen en estos dioses, vean que estos dioses no tienen fuerza, no tienen poder delante de mí y se las traga, hermanos. Mi hermana Emi, adelante, por favor. Adelante y luego abracito Gordillo, por favor. Adelante, Emilia. Emi. Gracias, Dani. Pasa vos, hermanos. Mira, o sea, así como dicen, es un solo Dios. Nosotros entendemos eso, que es un solo Dios y que no hay más y el único todopoderoso. Pero la gente tiene dioses. En la mente de la gente hay muchos dioses. A través de toda la historia de la humanidad hay dioses. Por eso yo creo que el Señor dice, yo soy sobre todos esos dioses que la gente tiene. Pero los que creemos verdaderamente en Él sabemos que solamente es uno. Pero la gente tiene en su mente más dioses y han creído en ellos durante toda la humanidad. Gracias, hermanos. Gracias a ti, Emilia. Adelante, Abrancito. Sí, Dani. Otro comentario. Fíjate que obviamente el concepto de monoteísmo fue el proceso de muchos años. Realmente Israel nunca lo comprendió. Por ejemplo, estudiamos con Tocayo Velázquez, que allá en la época, si mal no recuerdo, perdón ahí si me equivoco, hermanos, no lo tengo del todo presente, en el tiempo de Ezequías, todavía adoraban la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Es decir, Israel nunca dejó de ser monólatra. Ellos seguían concibiendo este pensamiento. Hay un Dios todopoderoso y único, pero hay otros dioses. Y lo seguían venerando. Realmente Israel nunca pudo consolidar, a lo mejor lo hizo en momentos, al menos la historia bíblica nos deja ver que nunca logró
concebir plenamente este pensamiento. Siempre estaban adorando, pues por eso fueron destruidos, ¿no? Judá e Israel, precisamente por la idolatría y lo que tú estás comentando, ¿no? Nuestro Dios luchando realmente contra otros dioses, siendo vistos como entidades, yo al menos esta es mi interpretación, como entidades mentales que el hombre creaba y que se levantaban como barreras para que fuera aceptado nuestro Dios en la mente de aquellos de la antigüedad. Fue un proceso de miles de años, yo me atrevo así a expresarlo, por el cual estaba ocurriendo esto. Además, no faltaron argumentos, ¿no, Dani? Por ejemplo, un argumento, por ahí me atreví a decir, porque el Shaddai, el significado de Dios Todopoderoso, ese es uno de los significados, ¿no? Y lo estás explicando y pues yo creo que ahí me clarificas ahí algunas cosas. Pero también el Shaddai significa el Dios de la montaña. Y es curioso, nuestro Dios se manifiesta en los montes, Monte Sinaí, Monte Moria, Monte Sión, Oreb, etcétera, ¿no? Entonces, los otros pueblos también reconocían en los montes, en los altos, cuando la Biblia habla de los altos, que había otros dioses que vivían en ese ambiente. Entonces es un concepto con el cual nuestro Dios tuvo que luchar con aquellas gentes. Y bueno, yo creo que esta época no es la excepción tampoco, ¿no? Creo que hay muchas manifestaciones de ese tipo. Era el comentario. Por supuesto. No, muchas gracias, Abrancito. Muchas gracias. Ivancito. Sí, Dani, quiero comentar, estamos hablando de esto de monoteísmo, de tantas cosas. ¿Te acuerdas cuando también, se acuerdan, hermanos, cuando analizamos Éxodo? Por ejemplo, el pueblo de Israel sale, pero hay unas plagas antes. Por ejemplo, yo estaba viendo acá la de la sangre, la de las moscas, la de las ranas, la de los piojos, y todos esos que suceden es porque Dios está atacando, estábamos viendo en un análisis que hacíamos, está atacando a los dioses de los egipcios. Y el problema es lo arraigado que sale el pueblo con los dioses ajenos. Fue algo que, como dice Abrancito, jamás se pudo quitar. Incluso quiero a ver si están conmigo de acuerdo, pero Israel se buscó otro tipo de ídolos. Incluso se buscó el templo de aquel entonces, ¿se acuerdan, hermanos? Porque ellos idolatraban ese templo que estaba, y precisamente por eso Jesús hace un símil en algunas de las enseñanzas que él quiere dar. Y la pregunta es, ¿por qué los 10 mandamientos empiezan con no tendrás dioses ajenos? Porque era algo que estaba sucediendo y que estaba muy arraigado en el pueblo. ¿Por qué cuando Raquel sale con Jacob de su padre Labán, Labán era un adorador y escondía adentro de ella los dioses, porque ella se trajo los dioses de su padre? Entonces, desde ahí podemos partir y el pueblo siempre tuvo ese problema con la idolatría. Cierto. Muchas gracias, Ivancito. Muchas gracias. Betty, por favor. Bueno, hermanos, yo pienso que aquí la Biblia siempre ha marcado varios nombres de Jehová, y tal vez por eso el pueblo de Israel se sentía a veces confundido, porque lo llamaban Elohim, el Roy, el Shaddai, el Jireh, el Nisi, Adonai, Israel, Shalom, Jehová, Shama, Yomin, muchísimos nombres, hermanos, que tenía dentro de la Biblia, ¿sí? Entonces, yo siento que ahí también a lo mejor podía haber alguna confusión para los israelitas, que tenía diferentes nombres, porque vemos que Elohim significa Dios, ¿sí? El poder de Dios. Y eso está en Génesis 1. Yahvé significa el Señor. También está en Génesis.
¿sí? El Altísimo, que es Elohim, también significa el Altísimo, y aparece 28 veces en el Antiguo Testamento. Incluso en Melquisedec, perdón, no lo puedo pronunciar bien, él lo nombró el Dios Altísimo, ¿sí? Y también se encuentra en Génesis. El Roy es el Dios que ve, y te encuentro también dentro de la Biblia. Y así me puedo seguir, hermano, ¿no? Mencionando todos esos nombres. Entonces yo siento que a lo mejor, siento yo que había una confusión del pueblo de Israel, cómo lo podrían llamar o cómo se podrían dirigir a él por tantas manifestaciones de diferentes nombres que se presentaba Dios. Tal vez estoy equivocada en mi percepción, sí, pero como estaba diciendo Abraham Gordillo, del Shaddai, que significa el Todopoderoso, ¿sí? Y también esa palabra del Dios Todopoderoso, el Shaddai, aparece 7 veces en el Antiguo Testamento, ¿sí? Existe en Job, en Génesis, en Números. Entonces, no sé, pienso yo que ahí podría haber una confusión para el pueblo de Israel, cómo dirigirse hacia Dios, en qué momento. Esa es mi percepción que yo veo y que vi esta semana en este capítulo. Ok, Betty. Sí, no, muchas gracias. Es que esto de los nombres de Dios es muy interesante, hermanos. Yo creo que hay, mis hermanos que son estudiosos saben que inclusive hay tratados sobre los nombres de Dios, ¿no? En mi humilde perspectiva, hermanos, yo creo que no creo que haya habido mucha confusión en el pueblo de Israel. Más bien, ellos sabían que de acuerdo a la circunstancia, al contexto, a la situación, usaban el nombre de Dios de acuerdo a uno de los atributos. Por ejemplo, Jehová Nisi significa Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Y generalmente lo usaban cuando iban a la batalla, ¿no? Es decir, Jehová marcha como mi bandera al frente de mi ejército, ¿no? Y me llama mucho la atención, y qué bueno que Betty lo menciona, que fíjense que en el Shema, en Oye Israel, se encuentran 2 nombres. Dice Shema Israel. Strong's H 3068, Jehová. Ya me pusieron el nombre. Muy bien. Dice Shema Israel, Jehová o Yahweh, Elohim Yahweh, Ehad. Es decir, aquí hay 2 nombres, hermanos. Elohim y Jehová o Yahweh o Jehová, como ustedes quieran pronunciarlo. Es el tetragramatrón. Y un día hablando con un judío, yo le decía, pues es que no se sabe cómo se pronunciaba. Y me dice, no, sí, hay gente que sí sabe pronunciar el nombre, pero no lo debe de pronunciar. Bueno, aquí aparecen 2 nombres y me parece muy importante. Oye, Israel, Jehová, Elohim, Jehová uno es. Es decir, Jehová, Elohim. Y ya dijimos que Elohim es el nombre que concentra todo el poder de los dioses en un Dios, ¿no? Es decir, todo el poder en uno solo. El todopoderoso, pues podemos decir, ¿no? Pero Yahweh o Jehová, fíjense que ya hace alusión no a la posición o al poder, sino al ser de Dios. Jehová pudiera traducirse como dice en Éxodo, yo soy el que soy, es decir, yo soy el ser, yo soy el que siempre ha sido, ¿sí? El que es. El que es, hermanos, significa el ser del que vienen todas las cosas y todas las personas.
Y aquí me llama mucho la atención que en el Shema aparezcan los dos, como que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, soy el Todopoderoso, soy el único, pero también soy el que es desde el principio, el que existe desde el principio, el que es, fue y será, es decir, el eterno. Por eso muchos judíos, cuando hablan de Dios, nosotros decimos que Dios te bendiga, ellos dicen que el eterno te bendiga, que el eterno esté contigo, es decir, Jehová esté contigo, ¿no? Es decir, que aquí yo creo que Dios está revelando que Él es el ser, pues, no sé si puedo explicar esta palabra o este concepto, hermanos. El ser hace alusión no a los atributos, sino a la esencia de una persona. Y aquí Él está hablando que esa esencia es el ser eterno y que esa esencia es el inicio de todo y que de esa esencia Dios se derrama y crea todas las cosas. Voy a dar una última participación porque ya nos pasamos mucho tiempo a mi hermana Emelia. Bueno, y luego a mi hermano Adam y terminamos, mis hermanos. Adelante, Emelia. Gracias, Dani. Sí, mira, de lo que les hablaba de los dioses que la gente se forma, estaba aquí comentando con Martín de nuestros antepasados. Sabemos que Dios es uno, que no había más, pero aquí en nuestra tierra, en donde hemos nacido, ese Jesús y ese Dios llegó en el siglo XV. ¿Cuántos años pasaron para conocer a ese verdadero Dios? Y a nosotros, ¿hasta qué año nos llegó ese nombre de ese Dios o ese Dios verdadero? Todos nuestros antepasados fueron idólatras porque no sabían a quién adorar, quién les enseñaba. Ellos adoraban el trueno, el sol, la luna, la lluvia, se hacían dioses de las manifestaciones del verdadero Dios, pero no conocían a Dios. Por eso la gente y la humanidad siempre tiende a ser dioses, a hacer que son cosas que ellos no pueden hacer. El hombre no puede hacer la lluvia, ni hacer el sol, ni la luna. Entonces adoraban a esos dioses porque no lo conocían. Y te digo, hasta el siglo XV llegó esa revelación de Dios a nuestras tierras. Imagínate cuánto tiempo ese Dios estuvo escondido de nosotros, no lo conocimos, no participábamos en en sus 10 mandamientos, en todo lo que enseñó, no conocíamos todo eso. Gracias, Dani. Al contrario, Amelia, muchas gracias. Sí, muy interesante, hermanos. Lo vamos a tocar dentro de estos temas. Me parece que lo que está hablando Amelia es un tema muy, muy, muy amplio, muy amplio. De ahí viene toda una postura teológica, me parece a mí. Gracias, Amelia. Adelante, Adán. Sí, bueno, tú ya comentaste desde Elohim, ¿no? Que es plural y hay también otro plural que es Adonai, ¿sí? Son los dos que van en plural, ¿sí? Y tú ya también comentaste pero que va precedido de un artículo en singular o del verbo en singular, ¿sí? Por eso es que algunos interpretan que en ellos se encuentra la multiplicidad de dioses, a lo que interpretan como la Trinidad, ¿no? ¿Sí? El hecho de que esté en plural. Bueno, ahí dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El nombre de Jehová está escrito 6823. Es el que más se refiere, ¿no? O más se menciona, sí, Jehová. Se menciona en la Biblia, sí, sí. Ajá. Y viene el Jehová viene de la interpretación del tetragramatón, ¿no? Que es la Yod, la Hei, la Baf y la Hei. Sí, o sea, las 4 letras. Y la Baf, que es si ustedes ven así en el hebreo, es como la rayita, ¿no? La Yod es la letra más pequeña, ¿sí? Cuando el Señor dice ni una J ni un tilde, ¿no? Se refiere a esa letra pequeña que es la Yod. Bueno,
Y de ahí, sí, ese nombre se refiere más o lo interpretan más al hecho del ser, ¿no? Del ser y del ser en sí mismo, y que solo Dios tiene esta capacidad de ser en sí mismo, no sea el dador de la vida. Y otros también lo interpretan como que es un acróstico del verbo ser en pasado, presente y futuro, ¿sí? Porque con esas letras empieza la conjugación del verbo ser con la yod, con la heit y con la heit al último, la vac, funciona como una unión, y, ¿sí? Entonces, de ahí se interpreta que Dios el que fue, el que es y el que será, ¿sí? Por eso dice Apocalipsis, ¿no? He aquí, yo soy el que, si no me recuerdo bien el pasaje, ustedes me ayudan, el principio y el fin, ¿no? El que fui, el que soy y el que seré, ¿sí? Se refiere a ello, ¿sí? De hecho, la interpretación, si ustedes revisan las Biblias interlineales, cuando se refiere a ese tetragramatón, que es más, le dice a Moisés, a Abraham y a Isaac no me le revelé mi verdadero nombre, ¿no? Y dice, pero a ti me revelo, le dice a Moisés, ¿sí? Y se cree que ahí fue la primera vez en donde se menciona el tetragramatón, ¿sí? Que aún algunos mencionan que no se puede leer, otros que sí. Sí, de hecho, los que pasaban, los que escribían la escritura, cuando iban a escribir ese nombre, se dice que lavaban la pluma 7 veces y que se lavaban el cuerpo, ¿sí? Para escribir el nombre, ¿sí? Los demás nombres sí se refieren a la esencia de Dios y yo en lo particular reflejan el carácter pastoral, ¿no? Pastoral de Dios. Yo creo que eso es importante, por eso dice Jehová es mi pastor. Y si revisamos todos el significado de esos que tú ya dices de algunos, como Nisi, que es mi estandarte, o Shalom, mi paz, reflejan ese carácter pastoral de Dios, ¿no? Que lo que quiso Dios hacer con su pueblo, ¿no? Pastorearlos. Concluyo a lo mejor con otro pequeño comentario. Cuando dice oye Israel, ¿no? Está muy relacionada la palabra oye con lo que tú también ya mencionabas, con amar. Van muy ligados, ¿no? El hecho de esas dos expresiones de escuchar, de oye y de amar, o sea que es muy profundo cuando le está diciendo el Shema, ¿no? Oye Israel, ¿no? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no? Y amarás a Dios, ¿no? Y viene la cuestión que también se interpreta que el amar a Dios viene como respuesta de conocer a un Dios, ¿no? Y que es uno, ¿sí? Y que no viene con el hecho es más, se dice que no es imperativa la expresión, ¿sí? No es imperativa de decir, es una orden, ¿no? De amarás a Dios, sino viene como respuesta de conocer a ese Dios, ¿no? De conocer ese carácter pastoral de Dios, ¿sí? De toda esa esencia de Dios, que de ese Dios cercano en mi vida, y como respuesta a ello, pues viene ese amor, ¿no? De saber quién es Dios, porque de hecho ya enseguida, tú también ya en lo que mencionaste de los temas, vienen otros temas, ¿no? Como de recompensa, castigo, ¿no? ¿Sí? Pero en el Shema hay eso especial, ¿no? De esa respuesta de amor hacia Dios, que también ya lo mencionabas tú, ¿no? Es por el conocer quién es ese Dios, ¿no? Ese Dios cercano, ese Dios que es un pastor, ¿no? ¿Sí? Y que a lo mejor en ello fue donde se perdió el pueblo de Israel, ¿no? En no ver a ese Dios cercano del que ya también hemos comentado, ¿no? Bueno, gracias, Dani. No, al contrario, Dancito, se me hace un buen cierre lo que está para esta sesión, lo que está mencionando Adán, hermanos. Déjenme decirles, yo el Shema lo veo como una declaración de amor, hermanos. Es un novio que le dice a la novia, escúchame, óyeme lo que te voy a decir. Y le dice lo que él es. Yo soy
lo que yo soy para ti, te lo voy a decir. Y lo que espero de ti es que tú me ames con todo tu corazón. Así me gusta interpretar el Shema, hermanos, como una declaración de amor de Dios hacia nosotros, como el novio que está diciendo, escúchame, escúchame, óyeme, mira quién soy. Y lo que espero de ti es que me ames con todo tu corazón. Vamos a terminar la sesión. Les pido que me disculpen, hermanos, nos tomamos más del tiempo. En las siguientes sesiones vamos a tratar de ajustarnos al horario que tenemos, hermanos. Disculpen. Hermano Iván, si es tan amable de despedirnos en oración. Ivancito, por favor. Sí, gracias, Dani. Oigan, hermanos, ahora sí, Dani, que era el último comentario, pero déjame intervenir. Adelante. Miren, en la antigüedad, como ustedes acaban de decir, se le conocía al Señor como el Adonai, el Shaddai, Elohim, Yahvé. Pero mi preocupación, a ver si también Abrancito Gordillo lo podemos ver en alguna vez, en alguna ocasión, ¿no nos lleva al ecumenismo, a ser ecuménicos? O sea, abro otra línea, no sé si me explique, porque unos le decían Elohim, otros Jehová, otros el Shaddai, otros Adonai. Y actualmente lo estoy tratando de relacionar con el comentario que hizo la hermana Emelia, porque algunos interpretan, bueno, es que ellos a lo mejor no le decían Jehová, no le decían Adonai, pero a lo mejor le decían con otro nombre al Dios verdadero. Bueno, pero queda para estudio, Dani y Abrancito, porque se abren muchos panoramas, no sé si me explique de esto. No vayan a faltar, Abrancito, Abrancito. Sí, o sea, Gracias, hermanita. Adelante. están de acuerdo que se abre algo ahí, panorama distinto. Entonces, bueno, ya abrí, hermana Betty. Hermano, yo creo que sí sería bueno ver ese tema porque en mis apuntes que yo tenía de hace muchos años, encontré más de 70 nombres. Sí. Más de 70 nombres. O sea, no terminé de leer todo mi apunte, pero son más de 70 nombres, como se les llamaba dentro de la Biblia, ¿sí? El proveedor, como decía Daniel, de muchas formas se le conocía a Dios, ¿sí? La luz, pues de muchos nombres tenía, hermano, ese significado que cada nombre tenía, ¿sí? Quiros, Abba Padre, hay muchos nombres que ahorita por el momento no los recuerdo todos, hermano, sí, pero ya guardé mi cuaderno, como pensé que ya íbamos a acabar, lo guardé, hermano, ¿no? Entonces tenía Racún, tenía Donai, tenía Tazur, era el dios de la roca, Jacabot, algo así, no sé cómo se pronuncia, el dios de la gloria, Yeshutai, dios de mi salvación, etcétera, etcétera, hermano, ¿no? Yo tengo mi cuaderno y si quieren les lo puedo transcribir. Tenía muchísimos nombres Dios, y los marca con la Biblia, ¿no? Los busco en la Biblia y ahí aparecen. Entonces por eso le decía yo, a lo mejor el pueblo sabía quién era Dios, pero a lo mejor pensaba que tenía que usar algún otro nombre para dirigirse según la necesidad que tuviera en ese momento. Eso considero, y si estoy mal, pues me gustaría que me sacaran de mi error, obviamente. No, al contrario, está muy interesante todo esto, hermana Betty. Y yo creo que en su momento también lo vamos a tocar porque está muy interesante. También David se refiere mucho al Dios de Belén, ¿verdad, hermanos? Bueno, pero ese es otro punto. Pero después lo tocamos. Bueno, muchas gracias, Dani. Gracias por hacer interesante la clase. Y gracias, hermanos, a todos por sus comentarios. Son muy interesantes. Y sigamos estudiando la Escritura. Dios les bendiga. Nos despedimos, mis hermanos. Dios sigue estando con cada uno de ustedes. Vamos a orar.